Como consecuencia, un psicofármaco es en sí una paradoja y voy a demostrártelo de la mano del propio método científico. Amigos míos, ¿qué tal estáis? Y sed bienvenidos a Kingdom of Video Games. Para la gente que no me conozca, mi nombre es Juan Carlos y os doy la bienvenida a todos vosotros a este canal. Antes de nada, y sobre todo súper importante, recuerda, suscríbete y activa la campanita con todas las notificaciones para que de esa forma el algoritmo de YouTube te pueda avisar de manera actualizada de todo el contenido nuevo, directo y actualizado que voy subiendo a este canal. Bien, hoy es 23 de marzo del año 2023. Es justo el año en el que cumplo 33 años y quiero compartiros toda esta experiencia porque es el mejor regalo que os puedo ofrecer. Por supuesto, recordar que este vídeo no ha sido grabado ese día, sino antes. Mucha gente que ya me conoce sabe que a nivel profesional soy científico, en particular soy físico. Sin embargo, nunca terminé la carrera y como consecuencia no tengo el título académico. Así que en la definición estricta de la palabra, si hay un científico que ya está titulado y está viendo este contenido, desde su punto de vista podría considerarme como un vendehumos. Si ese es tu caso y ese es tu juicio, bueno, pues déjame decirte que me parece perfecto que lo pienses y que respeto total y libremente tu opinión. Hoy vamos a hablar de un tema que llevo ocultándolo de hecho muchos años, pero que fue lo que marcó mi pasado y es lo que define mi presente, mi momento actual. ¿Alguna vez has sufrido depresión? Y no estoy hablando de que tengas un día triste o de que tengas un día en el que las cosas hayan salido mal. No. Estoy hablando de la verdadera depresión en su máxima esencia. ¿Sabías que una depresión mal gestionada puede conducirte al suicidio? Voy a decirte algo. Yo estuve aproximadamente 10 años de mi vida, es decir, una década de mi vida, en estado de depresión. Y una depresión severa, de hecho. Y algo que la gente desconoce es que una depresión no aparece así, de manera instantánea, sino que de hecho necesita un tiempo. Cuanto más tiempo tarde en gestarse, entonces más severa será, llegando incluso a necesitar años en algunos casos. En los siglos XV y XVI, la revolución científica marcó un antes y un después en la sociedad europea, porque gracias a ella, el método científico empezó a considerar que era verdad todo aquello demostrable por la propia ciencia y era falso automáticamente todo aquello que no pudiera ser demostrado. Y esta idea ayudó a apartar conceptos de la comunidad científica, como por ejemplo los chismes, el cotilleo, las malas lenguas, incluso la intuición o las supersticiones. Una de las conclusiones a las que llegaron fue que todas las leyes de la naturaleza nacían a raíz de la materia física. Era ahí donde se pensaba que empezaba y acababa todo. E incluso en pleno siglo XX, con el rapidísimo avance de la ciencia, todavía no pueden explicarse cosas como por ejemplo los trastornos o las enfermedades mentales, entre otros conceptos. Y entre ellas, como no, la depresión. Y es que una depresión no es algo que afecta a la materia física, sino que de hecho afecta al alma. Es decir, algo que no está hecho de materia física, pero sabemos que está ahí y que afecta a otra materia no física que también está ahí. Como consecuencia, un psicofármaco es en sí una paradoja y voy a demostrártelo de la mano del propio método científico. Psico es un prefijo que viene del griego psijí, cuyo significado es alma. Fármaco es una sustancia química que provoca una alteración química en el cuerpo de quien lo consume. Bueno, ¿y en qué cuerpo, no? Te preguntarás, o en el físico. Entonces, ¿qué quiere decir psicofármaco? Literalmente viene a significar el fármaco del alma. Pero si el fármaco afecta al cuerpo físico y el alma no está hecha de materia física, ¿dónde está la relación? Y así queda demostrado que la palabra psicofármaco es en sí una contradicción. Ahora sí que se ha llegado el momento y voy a contaros la historia de por qué consumir psicofármaco no arregla, no repara, no cura la propia depresión. Esta historia
comienza aproximadamente en el año 2009, aunque sí que es cierto que tiene un origen más antiguo. Mi madre observaba los primeros indicios de depresión en mí y de hecho tenía una amiga que trabajaba en el sistema de sanidad público, en particular en el de la salud mental en Córdoba capital. Entonces lo que ella hizo fue ponerse en contacto con esta amiga para que pudiera ayudarme con este problema. Aunque todo esto es tema de conversación para otro vídeo diferente, lo que sí voy a deciros y de forma muy resumida es que en la consulta con la psiquiatra, ella se dio cuenta de que soy una persona muy inteligente, una persona muy brillante y que de hecho mi inteligencia era digna de estudio por la propia ciencia. Tan brillante que hasta ella misma incluso veía mucho potencial en mí y en mi futuro. Así que ella simplemente se limitó a recomendar a mi madre que buscara por el circuito privado expertos en la materia, en particular psicólogos, para que empezáramos a tratar este problema. Esta vez nos vamos al año 2010. Mi madre, de hecho, buscó gente experta lo más próximo de casa, ¿no?, de donde nosotros vivíamos. Y en particular encontró a un psicólogo en Lucena, que es una ciudad industrial que se encuentra en el sur de la provincia de Córdoba, en España. Para la gente que no conozca de qué zona estoy hablando, Lucena es una ciudad muy próxima a Cabra, que era la ciudad en la que yo nací, crecí y vivía en aquella época. Durante sus consultas, el psicólogo se dio cuenta de que yo era una persona que había estado reprimiendo todas sus palabras, todas sus ideas e incluso sus propias emociones en el entorno en el que vivía, porque el propio entorno así lo provocaba. Se dio cuenta de que lo que yo necesitaba era hablar, expresarme, es decir, en otras palabras, abrir mi interior y abrir mi corazón. Así que justo por esa razón, el psicólogo me propuso hacer una actividad en familia. Lo que tenéis que hacer es reuniros todos, bien en la mesa del comedor o en la mesa de la sala de estar. Tú propones una actividad para hacer en familia y que el resto de personas vayan aportando su grano hasta que todas consigáis tener una actividad que sea en común, ¿no?, que sea para el gusto común. Cuando se lo conté a mi madre, ella simplemente se limitó a decirme: Juan Carlos, tu padre y yo tenemos demasiado trabajo como para que podamos gastar nuestro tiempo en hacer ese tipo de cosas. Así que entendí que la terapia que me propuso hacer el psicólogo nunca funcionaría. De hecho, este psicólogo me dio su correo electrónico y me dijo que podía escribirle cualquier mensaje, cualquier duda y cualquier pregunta que tuviera cuando quisiera. Así que después de haber acudido a 2 consultas con este hombre, yo fui claro, fui directo y le dije: mira, mi madre me ha dicho esto, así que no veo una futura conciliación familiar. En el hipotético caso en el que yo siga yendo a tus consultas, lo único que va a pasar es que vamos a perder tiempo y dinero, tanto tú como yo. El psicólogo entendió la situación y me dijo: bueno, pues si en cualquier momento necesitas algo, ya sabes que estoy aquí. Muy probablemente mis padres pudieron haberse molestado conmigo por haber dejado la consulta del psicólogo, pero ellos estaban tan ocupados en el trabajo que apenas le dieron importancia. Cuando mi padre murió el día 26 de marzo del año 2011, la depresión se materializó en mí. A la semana siguiente del fallecimiento de mi padre, la familia volvió a casa y ahí en aquel momento pues hubo una discusión familiar, aunque esto es en particular un tema para hablarlo en otro vídeo diferente. Mi madre había tomado una serie de decisiones acerca de mi futuro que lo único que habían logrado era aumentar más y más mi depresión. A finales de primavera del año 2011, mi madre encontró en Cabra un psicólogo privado que inicialmente se ofrecía para ayudar a resolver de una vez por todas este problema. El psicólogo se mostró totalmente abierto y tolerante hacia mí, razón por la cual yo me abrí rápidamente, le abrí mi interior y le abrí mi corazón. Le conté todo lo que había sucedido años atrás. En el principio, el psicólogo intentó restaurar la relación que había entre mi madre y yo. Un día, tras salir de una consulta, mi madre me dijo: oye, ¿quieres que vayamos a tomar un helado juntos? No quiero, le respondí muy enfadado. En mi interior, tomar un helado no arreglaría todos los años previos
de abandono. Desde el principio, el psicólogo me recomendó tomar un calmante para calmar cualquier forma de tensión. Incluso las vecinas de casa nos lo recomendaron, no solamente a mí, sino también a mi madre, ya que ellas los tomaban en periodos de estrés, como por ejemplo, pues cuando es el periodo de exámenes. En otra consulta, mi madre y el psicólogo acordaron que tendría que decidir durante el curso académico 2011-2012 bien o hacer una formación profesional o bien tomarlo como año sabático. Pero no existía la opción de regresar a la carrera de física. Como tenía que elegir una opción lo más rápido posible, yo simplemente opté continuar, aunque fuera con una formación profesional. Aquello provocaría que las tensiones aumentaran y que poco a poco la relación que existía entre mi madre y yo fuera desapareciendo. En otra consulta, el psicólogo nos entregó, tanto a mi madre como a mí, un bolígrafo y un papel para que redactásemos cuáles son las razones para defender nuestra propia postura. Por ejemplo, yo defendía la postura de que tenía que seguir en la carrera de física. Mi madre, sin embargo, dijo que tenía que dejarla porque había suspendido. Entonces, en aquel momento, el psicólogo hacía que entrara una persona a su despacho, escuchaba las razones y afirmaba con la cabeza: sí, sí, sí. Evidentemente yo no vi la posición de mi madre, pero sí que vi la mía, y conmigo hizo eso, razón por la cual deduje que con ella también había hecho lo mismo. Y es que después de darme la razón, defendiendo mis argumentos, las tensiones entre mi madre y yo iban cada vez a más, y lo que ella utilizaba como arma de defensa era que el psicólogo le había dado razones a ella de su razonamiento. ¿Quiere eso decir que el psicólogo nos estaba regalando el oído solo por dinero? En aquel momento estaba tan deprimido y tan hundido que incluso aceptaba cualquier tipo de acto, trato o injusticia que hicieran contra mí. En otra de las consultas, recuerdo que le pregunté al psicólogo: bueno, ¿y no sería más correcto estar el máximo tiempo al día feliz? Y la respuesta que me dio es que, según el propio método científico, eso implicaría que el cerebro muriera. Las tensiones fueron a más hasta el punto de que llegó un día en el que ya no podía más. Y entonces ahí estallé. Un día, por ejemplo, empecé a golpear tanto los interruptores como las puertas de la casa de mis padres. Otro de los días tiré una vasija de bronce de la puerta de la casa hacia la puerta de la entrada al solar, escaleras abajo. Mi madre interpretó aquello como violencia, pero lo que no se daba cuenta es que eso era el resultado de haber puesto mi futuro en manos de terceras personas a las que no le importaba. Un día, el hijo mayor de mis padres me llamó por teléfono para amenazarme. Dijo algo así como: no nos gusta cómo te estás comportando con mamá, tanto los vecinos como el psicólogo me están llamando porque están diciendo que estás teniendo muy malos comportamientos con mamá. E incluso también llegó a decir cosas como que habían pensado llamar a la policía para ese caso. Como os podéis imaginar, aquello me dejó en estado de shock. Otoño del año 2011. A partir de ahí el psicólogo empezó a hablarme en sus consultas que sería necesario que empezara a tomar psicofármacos. Claro, yo en aquel momento consideré aquello como una especie de castigo, pero el psicólogo me dijo que de castigo nada, que de hecho era una cura a mi problema. Así que el psicólogo me mandó a una consulta privada de un psiquiatra muy famoso en Córdoba capital, un familiar de la familia paterna que de hecho se había puesto en contacto con mi madre y que es médico general, había decidido acompañarme a la consulta de este psiquiatra porque yo no sabía dónde estaba. Durante el camino comenzó a comerme la cabeza. Me he enterado del mal comportamiento que has tenido con tu madre, no me gusta que tengas ese tipo de comportamiento con tu madre, y también me dijo que tomar psicofármacos era la mejor ventaja que podría hacer para curar el dolor de mi alma. Cuando entramos al despacho del psiquiatra, este familiar empezó a contarle una versión totalmente sesgada y manipulada de lo que realmente había ocurrido al médico,
Y, y este en ningún momento se dignó a preguntarme o a escucharme o a saber mi opinión. Su trabajo fue tan sencillo como recetarme unos fármacos y terminar la consulta. Pocos días más tarde y tras haber llegado a casa, empecé a tomar los psicofármacos. Los efectos no tardarían en aparecer. Por ejemplo, un día me fui a dormir a las 9 de la noche y me desperté al día siguiente a las 12 de la mañana. Había dormido 15 horas continuas y aún así seguía teniendo sueño. Ese día me tumbé en el sofá en el que mi padre dormía y se lo conté a mi madre. Y ella simplemente me ignoraba. Otro día, entre finales de noviembre y principios de diciembre del año 2011, iba conduciendo por la carretera A339, que es una carretera que de hecho conecta Cabra con Lucena. Iba desde Cabra hacia la propia Lucena y de repente abrí los ojos y metí un volantazo hacia la izquierda que me salvó de caer por un precipicio. ¡Fue un milagro! Estaba bajo los efectos de los psicofármacos y una de las indicaciones que daban era no manejar maquinaria pesada mientras se consumía. Dejé de tomarlos por propia decisión, aunque esto no se lo conté a nadie. Y es que cuando dejas de tomar los fármacos, el cuerpo humano va eliminando paulatinamente la concentración del fármaco del interior. Así que poco a poco empecé a recuperar la energía que tenía previamente. Cuando acudí a las consultas con el psicólogo, él se daba cuenta de que estaba recuperando energía. Y sus únicas preguntas eran: ¿te estás tomando los fármacos? ¿Te estás tomando los fármacos? ¿Te estás tomando los fármacos? Yo en realidad le decía que sí, pero por un lado era porque no quería tocar el tema y por otro lado era pues para mentirle. Es decir, si yo le digo esta mentira, va a dejar de tocar el tema. Pero no, justamente lo que consiguió fue todo lo contrario, que insistiera cada vez más. Y entonces un día en una de las consultas me dijo: Juan Carlos, deberías decir la verdad, porque en caso contrario necesitaríamos hacerte una analítica de sangre. Y aunque no lo dijo con estas palabras, daba a entender que en caso necesario de tomar esa acción, lo harían incluso en contra de mi propia voluntad. Yo me asusté y respondí diciendo la verdad. Había dejado de tomar los psicofármacos a raíz del incidente que tuve en la carretera. Y aunque nunca le dieron importancia al hecho de que los psicofármacos estaban sedándome y no curándome, el psicólogo, de una manera muy falsa e hipócrita, me dijo: «Ay, Juan Carlos, deberías habernos dicho eso antes y de esa forma te habríamos cambiado la medicación». El psicólogo me explicó después que ese psiquiatra al que había ido tenía fama de que ponía unas dosis de psicofármaco demasiado altas, tan altas que incluso muchos de ellos se quedaban dormidos. Comienza el año 2012. El psicólogo se había puesto en contacto con una psiquiatra y amiga suya en Lucena, que de hecho estaba muchísimo más cerca, para que me dieran otra medicación. Él me explicó que iríamos a esa psiquiatra para que nos diera otra medicación que no fuera tan fuerte. Traducido, ¿vale? Os traduzco. Es decir, que siguiera estando sedado, pero no tanto. Otro de los días, a finales de enero del año 2012, en una de mis visitas a la farmacia para comprar psicofármacos, encontré un fármaco que se llamaba las flores de Bach. Aquello me llamó tanto la atención que cuando fui a las consultas siguientes con el psicólogo para hablarle acerca de ese producto, de: oye, he visto esto, ¿esto realmente puede ser útil? Juan Carlos, eso realmente no tiene evidencia científica. Y ahí se quedó ese tema de conversación. Febrero del año 2012. Debido a nuevas discusiones que habíamos tenido mi madre y yo, un día ella simplemente decidió coger el coche y largarse. A los pocos minutos suena el teléfono, yo lo cogí, lo descolgué y era el psicólogo diciéndome: no me ha gustado para nada cómo te has comportado con tu madre, porque de hecho me ha llamado y me lo ha contado todo. E incluso yo he llegado a decirle que si dependiera de mí, es decir, del propio psicólogo, que él habría llamado a la policía, pero que en el caso de mi madre ella dijo que no para darme otra oportunidad. Aunque la forma, la situación y el contexto eran bastante duros, eran de hecho bastante fuertes,
Me explicó que yo tenía TLP, es decir, trastorno límite de la personalidad. Es verano del año 2012. En aquella época yo vivía en Málaga con una familia de acogida. Acudí al sistema público de salud, tanto por la depresión que tenía, como por discusiones que tenía también con esas personas. Motivo de consulta: nerviosismo. Anamnesis: paciente diagnosticado de trastorno de personalidad por psicólogo en Córdoba, natural de Cabra, y al estar en Málaga por estudios ha solicitado cita con su médico para derivación a ASM, pero aún no le ha llegado la cita. Siguió tratamiento con Topimax y Orfidal. Exploración: nada. Constantes a la llegada. Juicios clínicos: trastorno de ansiedad, diagnóstico de derivación al alta. Tratamiento y recomendaciones: Transilium 10 miligramos, una cápsula cada 12 horas. Se remite a ASM con carácter preferente. De manera paralela, también acudía a la salud mental pública, a la que me acompañaba otra persona, y fui atendido por otro psiquiatra, el cual me recomendó tomar más psicofármacos. Motivo de consulta: solicita valoración psiquiátrica. Anamnesis, no AMC. Trastorno de personalidad en seguimiento por psicólogo en Córdoba, natural de Cabra. En seguimiento por ESM en Lucena, en tratamiento con Decental, Topamax, hasta enero de 2012. Acudió a urgencias el día 23 de octubre del 2012, donde se remitió a ESM un doctor, quien refiere no le pautó tratamiento y se remitió para consulta otro día, dentro de un mes. Refiere sintomatología de apatía, insomnio de conciliación, episodios de heteroagresividad y autoagresividad, no ideación autolítica, paciente consciente, orientado y colaborador, eupneico en reposo, normocoloreado y normoperfundido, lenguaje coherente, bien organizado y estructurado, sin ideación autolítica. Juicios clínicos: trastorno de personalidad, diagnóstico de derivación al alta. Tratamiento y recomendaciones: Transilium 5 miligramos cada 12 horas. Acudirá a consultas de ESM con carácter preferente. En una de sus consultas, este psicólogo me dijo: quizás esa familia, quizás tu familia biológica, es una familia que nunca te ha querido, que no te va a querer y que no van a cambiar, razón por la cual tú deberías pensar en empezar a hacer tu propio camino. Aquella frase me chocó tanto que incluso la negué, porque pensaba, pero ¿qué va a saber este hombre? ¿Qué va a saber esta persona de una familia a la que ni siquiera conoce? Motivo de consulta: solicita valoración por psiquiatría. Anamnesis, NAMC. Trastorno de personalidad. Tratamiento de sertralina, 100 miligramos cada 24 horas. El seguimiento en USM Área Norte, por un doctor. Acude por insomnio tras inicio de tratamiento con sertralina hace 5 días. Exploración: consulto con psiquiatra de guardia. Juicios clínicos: consulta, diagnóstico de derivación al alta. Tratamiento y recomendaciones: cambiar toma de tratamiento por la noche. Acudir a su USM si persisten efectos secundarios para valoración por su psiquiatra habitual. Motivo de consulta: dolor abdominal. Anamnesis, NAMC. Paciente que acude por presentar sensación de dolor abdominal en región periumbilical de carácter intermitente desde la noche previa. Sensación de flatulencia. Exploración: consciente, orientado, BEG, BHIP, eupneico en reposo. Exploración neurológica, no signo de focalidad. ACR, latido rítmico regular. Murmullo vesicular conservado, sin ruidos anormales sobreañadidos. Abdomen plano, depresible, no doloroso, no defensa, no signos de peritonismo. Murphy negativo. Peristaltismo conservado. PPR negativa. Constantes a la llegada. Juicios clínicos: síndrome dispeptivo, diagnóstico de derivación al alta. Tratamientos y recomendaciones: evitar gastroerosivos. Alken, un comprimido cada 12 horas. Spasmoctil, un comprimido cada 8 horas sin dolor. Seguimiento por médico de AP. Observación domiciliaria: acudir a urgencia si no mejoría. Finales del año 2012. Un día fuimos
mi madre, otra persona y yo a una tienda de ropa para comprarme ropa. Yo me acuerdo que debido a las consecuencias que estaban provocando los psicofármacos en mi cuerpo, no podía ni siquiera mantenerme de pie del sueño que tenía. Mi madre decía que lo mejor que había hecho era tomar esos psicofármacos y la otra persona que nos acompañaba le daba la razón a mi madre de sí, eso es lo mejor que realmente puedes hacer. En ningún momento mostraron preocupación o importancia alguna sobre el estado en el que yo me encontraba. Y es que, os lo digo en serio, yo, debido a los efectos de los psicofármacos, no me podía mantener en pie del exceso de sueño que tenía. Lo único que pensaba en ese contexto es, vale, soy una persona con una depresión muy severa, pero que tengo ropa nueva. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo y espero de todo corazón que esta historia te ayude. Así que un saludo y adiós.